Chicos, buenas noches. En este video les voy a presentar lo que son las series de tiempo. ¿Sale? Bueno, primero vamos a ver qué es una serie de tiempo. Una serie de tiempo son datos estadísticos que se recopilan en un intervalo de tiempo determinado y este tiene que ser regular. Por ejemplo, si hablamos de datos diarios, tienen que ser diarios. Si hablamos de datos semanales, deben de ser cada semana. No podemos intercalar datos diarios con datos semanales, por ejemplo. Pueden ser trimestrales, anuales. Los ejemplos más comunes que vemos en análisis de series de tiempo tenemos ventas. Estas pueden ser anuales, mensuales, trimestrales, diarias. Ajá. El PIB, el Producto Interno Bruto, es una serie de tiempo que se utiliza muchísimo. Por ejemplo, el comportamiento de un paciente, si lo tuviéramos que analizar por un periodo largo, tendríamos pacientes que vemos lo que comen todos los días, semanalmente, o por ejemplo en diabéticos, cómo se encuentran sus niveles de azúcar diarios, semanales, y así podremos revisarlo. Esta es una serie de tiempo. Bueno, las series de tiempo, una característica fundamental que tienen es que tienen una tendencia. Esta tendencia, por ejemplo, en la diapositiva que estamos viendo, podemos observar, la gráfica nos muestra la reducción del azúcar en las bebidas azucaradas en España. Entonces vemos que tiene una tendencia a disminuir, que cada vez va a ir disminuyendo el consumo de azúcar en España en las bebidas. Eso es lo que nos muestra la tendencia de esta gráfica. Bueno, ahora, una serie de tiempo tienen las características principales en el análisis de las tendencias de las series de tiempos, que esta puede ser lineal o puede ser una serie no lineal. Esto tiene que ver con que sea estacionaria o no estacionaria. ¿Qué es una serie estacionaria? Una serie estacionaria es una serie que se comporta de acuerdo a las estaciones, o tiene cierta estacionalidad, como vemos esta que está aquí. Donde vemos que existen, si este fuera enero, y de nuevo enero, quiere decir que todos los eneros hay un comportamiento similar. Esto se podría ver a lo mejor, por ejemplo, en los viajeros, que en periodo de vacaciones hay un comportamiento similar en el que suben los vuelos de avión, la ocupación hotelera. Y esta que tenemos acá es una serie no estacionaria, porque si aquí fuera enero, y aquí fuera enero, pero luego enero es aquí, no existe el mismo comportamiento. Si se fijan, entonces es una serie no estacionaria. Puede entonces tener dos características, es estacionaria y no estacionaria. Bueno, los principales problemas que vamos a enfrentar en las series de tiempo es, uno, que cuando los coeficientes autorregresivos son sesgados. ¿Esto qué quiere decir? Que una variable es completamente dependiente de la otra y entonces no me va a arrojar, si tratara de analizar el comportamiento de dos variables y cómo una influencia a la otra, cuando son iguales, no me arroja datos que sean significativos para mi análisis. Por ejemplo, si yo quiero analizar ventas y cuando los niños van a la escuela, sí hay un comportamiento, porque a lo mejor puedo ver que cuando van a clases se consume más un producto que cuando no van a clases. Pero sin embargo no podría analizar dos series que sean completamente iguales, que podría ser el consumo de azúcar y los diabéticos, ¿no? Porque tendría que verse forzosamente que para que disminuya el azúcar se tiene que disminuir el consumo de bebidas. Son tan iguales que no me arrojarían mucha información. Bueno, ahora tenemos una que se denomina regresión espuria. Esta nos habla de dos series, aquí es lo contrario de la anterior. Son dos series completamente independientes que no tienen ninguna relación. Y entonces, por lo tanto, no me pueden arrojar si hay una tendencia entre una y la otra. El otro caso es cuando hablamos de distribuciones que no son normales. Sería cuando hablamos de esas que no son estacionarias. Entonces no me pueden arrojar un comportamiento similar o parecido porque son con comportamientos muy irregulares. ¿Ok? Bueno. Ahora, cuando hablamos de una variación estacional, por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo, corresponde a movimientos de la serie que recurren durante un año o 3 años y son parecidos. Estas, por ejemplo, las ventas de una empresa. ¿Y qué tenemos? Que en enero de este año y en el enero siguiente van a ser muy similares. ¿Se fijan? Es estacional. Tiene un comportamiento de que en enero baja, en febrero sube, en marzo baja. Esto es estacional. Si viéramos el siguiente periodo, va a volver a mostrar que en enero baja y que van a ser muy similares.
Este tipo de análisis nos permite realizar de manera exitosa la programación y suministros de materias, por ejemplo. Podríamos ver cuándo tenemos que pedir más material si habláramos de un proceso de producción. En el caso, por ejemplo, aquí nos da ejemplo enfermedades de gripa o estomacales. Ya sabemos que va a haber más enfermedades de gripa en este periodo de octubre-noviembre, y entonces las farmacéuticas y los hospitales se abastecen de ese tipo de productos. Y si yo fuera el de la farmacéutica, sabría que tengo que estar preparada para esos periodos que son estacionales. ¿Sale? Bueno, otro análisis que podamos hacer en nuestras series de tiempo es una variación cíclica. ¿Qué es un componente cíclico? Es un patrón que se repite año tras año. Ajá. ¿Y qué va a pasar? Un año y el siguiente año y que va a ser similar. Que aunque se vea que existe una tendencia a la alta, pues quiere decir, a lo mejor, si analizáramos el PIB, podemos ver que existe una tendencia a la alta. Pero si lo analizamos sin inflación, esa tendencia, con inflación, esa tendencia podría ser la inflación. Para que nos diera un comportamiento regular o que nos mostrara más datos, tendríamos que quitarle la inflación. Por ejemplo, bueno, otra característica que tiene la variación cíclica es que se aplica de manera más común para datos anuales. ¿Por qué? Porque me habla de cómo se comporta un año y el siguiente. Podría utilizar datos mensuales, pero tendría que ver cómo se comportó de un enero al siguiente enero. Ajá. A lo mejor en algunos casos muy específicos sí podría analizarlos de manera semanal, pero serían datos ya muy, muy concretos en ejemplos muy específicos para a lo mejor saber cuándo hay más clientes por ejemplo, en los cines. Por eso los miércoles, se aplica el 2x1 los miércoles, porque era un día donde la gente no iba al cine, entonces se buscó fomentar que la gente fuera al cine los miércoles a través de un análisis de estas características. ¿Sale? Bueno, esta es cuando hablamos de una variación cíclica. Ahora tenemos también que tenemos series con variaciones irregulares. ¿Cuáles son esas series con variaciones irregulares? Son aquellas que son impredecibles, que no podemos saber cómo se van a comportar. Por ejemplo, el tipo de cambio. A veces es muy estable y de repente puede subir o de repente puede bajar y no sabe, sí se predice, pero es muy difícil porque su comportamiento no es tan regular. ¿Qué más? Por ejemplo, el Bitcoin. ¿Se han escuchado hablar de esa moneda que es de internet y entonces de repente empezó a subir de precio y luego bajó y su comportamiento? Las bolsas de valores tienden a tener estos comportamientos irregulares. La temperatura últimamente sube y baja y es muy inconstante. Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo para poder observar cómo podremos hacer, cómo podríamos revisar nuestras series de tiempo en un ejemplo que vamos a utilizar Excel. Los datos que les voy a compartir son datos que se obtuvieron de Banxico para ver la cantidad de turistas que llegan a nuestro país. ¿Sale? Bueno, a ver, que llegan de manera internacional a México en avión. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos datos desde 1980 hasta agosto del 2019, que son los últimos datos que se tienen. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué más vamos a revisar? Bueno, tenemos estos datos. Voy a fijarme aquí la celda para que podamos verlo, no lo perdamos de vista. Entonces, cuando fijo mi celda me voy a View, Freezer Panels, y aquí le voy a poner que me congele esto. No quiero ahí, quiero que me lo ponga donde yo estoy. Aquí está. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ver, los únicos datos que yo obtuve de Banxico son estos dos. Estas dos columnas yo las hice. Ahorita les voy a mostrar cómo las tienen que hacer. ¿Ok? Bueno, estos datos, tienen ustedes estos datos que habla les digo, de enero a agosto, de enero de 1980 a agosto de 2019. ¿Ok? Bueno, para poder trabajar con series de tiempo, tenemos que habilitar un componente que ya está en Excel, pero no está habilitado. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que irse a Archivo, luego aquí se van a Opciones. En Opciones se van a Add-ins. Tarda en cargar, tengan paciencia, por favor. Cuando ya cargó Add-ins,
le vamos a dar, nada más dejen que está pensando mi máquina, por favor no desesperen. Aquí donde dice Excel Add-ins, le damos Go. Y aquí dice esta de Hodrich-Preston. El filtro de Hodrich-Preston es el que vamos a utilizar. Entonces, yo le voy a dar OK, pero lo tienen que guardar. Yo, por ejemplo, lo guardé en el escritorio. Y aquí está, este mi filtro. Y le voy a decir que OK, que me lo habilite. Cada vez que lo vayan a utilizar, lo tienen que habilitar, porque si no, no funciona. Y es a través del filtro de Hodrich-Preston que vamos a hacer, vamos a poder determinar la tendencia y el ciclo de esta serie. ¿Ok? Entonces ya le dan OK y ya se va a habilitar. Bueno, primero vamos a graficar para que vean cómo se comporta una serie de tiempo y podamos identificar los factores que acabamos de ver ahorita. ¿Sale? Entonces tenemos, esta es mi serie de, tenemos mis datos y voy a graficar esto. ¿Sale? Voy a tomar toda mi serie de, todos mis datos y entonces voy a hacer una gráfica. Que le pongo insertar. Vamos a usar las gráficas de líneas porque son las que mejor nos muestran el comportamiento de mis datos. La voy a mover a una hoja adicional para que se amplíe y la podamos ver mejor. ¿Les parece? Esta gráfica es esta. Esta que yo ya tenía aquí hecha es esta. Si se fijan, tiene un comportamiento que es cíclico, que puede ser regular, que muestra una tendencia. ¿Ok? Bueno, voy a eliminar la que hice acá porque se está haciendo muy pesado mi archivo y me va a causar problemas. Para que ustedes puedan ver mejor el comportamiento de los datos, hice una con donde tomé menos datos, tomé del 2010 al 2019. ¿Se fijan? Con tendencia, como es una serie de tiempo muy similar, muy parecida, que del simple hecho de analizar la gráfica me permite ver cómo, por ejemplo, en los meses de julio disminuye la llegada de turistas y en los meses de agosto sube. ¿Sale? Son internacionales, recuerden. Ajá. Y luego en los meses de diciembre, enero, vuelve a subir. Y luego baja y son comportamientos muy cíclicos. Bueno, ya cuando podemos observar, ahora vamos a sacar la tendencia. ¿Cómo voy a determinar mi tendencia? Fíjense bien. Voy a tomar, la voy a hacer de este lado, ¿ok? Entonces voy a ponerle aquí función y voy a seleccionar, aquí tiene que decir todas y me voy a ir a la H. Acuérdense que es Hodgson-Preston, ¿sale? Entonces me voy a mi filtro y me voy a la letra H y aquí selecciono ¿sale? Voy a tomar mis datos, que son los de turistas, pero los voy a tomar todos. Voy a seleccionar todos mis datos y luego me va a decir lambda. El valor de lambda siempre va a ser el mismo, ¿sale? Aquí podemos observar cuál es mi valor de lambda. Mi valor de lambda hasta 100 años, cuando yo esté analizando hasta 100 años, siempre va a ser 14,400. Es un valor fijo. Ok, entonces ustedes lo ponen 14,400 y le ponen OK. Y de manera automática les va a poner la tendencia, que si se fijan es la misma que yo tengo en esta columna amarilla. Bueno, yo ya grafiqué mi tendencia y esta es mi tendencia. Es esta línea. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que hace mi tendencia? Quita los picos altos y los picos bajos. Y entonces me dice que va a haber una tendencia a la alza. Que en México ha estado aumentando el turismo de manera regular. A lo mejor en estos años de 2013 bajó un poco, pero volvió a repuntar, o en el 2001, 2002, y ya analizando a lo mejor podremos ver a nivel internacional qué pasó, si se devaluó el dólar, si hubo más inseguridad en México, y eso nos podría ir dando mayores elementos de análisis. Bueno, esta es mi tendencia, ¿ok? Aquí grafiqué sola mi tendencia, observen. Va a la alza, ¿ok? Bueno, ahora vamos a sacar el ciclo. ¿Cómo determino el ciclo? El ciclo es una variación entre mis datos que tengo, entre mis turistas,
menos lo que estoy yo, mi tendencia, ¿sale? Y este es mi ciclo. Si se fijan, es el que ya tengo yo aquí sombreado del lado amarillo. Bueno, ahora grafico mi ciclo. Aquí está graficado mi ciclo. Si se fijan, es un ciclo muy regular, que aunque empieza chiquito, se empieza a ampliar, pero sigue siendo que sube y baja, sube y baja, sube y baja. Ese es mi ciclo. Aquí lo voy a hacer pequeño para que lo podamos observar mejor. ¿Se fijan? Cómo sube y cómo baja, cómo sube y cómo baja. Este es mi ciclo. ¿Ok? Entonces, así es como podremos observar. ¿Qué podría observar de este ciclo? A ver, aquí vamos a cambiarle los meses para que podamos, que me dé los meses, para que podamos hacer un poco de análisis de cómo se están comportando. Entonces aquí le voy a poner que selecciono datos. Y nos vamos acá. Y aquí voy a seleccionar mis datos. De aquí. Ah, pero eran de los de 2010. Entonces, desde 2010, aquí está. ¿Sale? Okay. Y ahora vamos a darles formato, porque está raro el formato. Entonces, formato. Y aquí tengo mi formato. Le voy a decir que quiero que sea de días. Y aquí podemos observar, por ejemplo, ¿cuáles son los periodos donde siempre el ciclo es hacia abajo? En los periodos de enero y febrero, si se fijan. Ajá. En todos estos periodos son iguales, miren, observen la fecha. ¿Y cuáles son los periodos donde sube? Es como febrero, marzo. Ajá. Entonces, este es el comportamiento de mis turistas. Aquí les dejo los datos. Aquí pueden ver dónde está el valor de lambda. Acuérdense que son 14,400. Y aquí está el archivo para que ustedes observen cómo lo pude hacer. Si vieron, es muy sencillo. Es una sola fórmula y la otra es una resta. Solo hay que incluir los datos. Yo espero que les sea de utilidad, que puedan desarrollarlo posteriormente y que puedan replicarlo en cada una de sus tareas. Les agradezco mucho su atención. Buenas noches.